escuchando? Pues Tabita Radio. Tabita Radio te acompaña en todo lugar con la mejor música. Tabita Radio 100.5. Bendiga, buenos días en esta mañana. Ya estamos aquí en inicio de semana, el lunes 11 de mayo, iniciando la semanita en esta mañana. Ya son las 11:07 en su programa Diseño de Dios para Vencer. Mandamos saluditos a todos los que se están conectando por las diferentes plataformas en esta mañana, todos los que se van a subir con nosotros al Tabitón en esta mañana de las colonias. Mándenos el WhatsAppazo, ya sabe, al 664-563-2801 o márcanos a cabina al 6647-999-599. Tú nos puedes marcar ahí a cabina, mandarnos el WhatsAppazo, decirnos, pastora, acá le estamos sintonizando de la colonia Torres Altas, Torres Bajas, Colonia El Pedregal. Nos estamos subiendo al Tabitón acá por el lado del Pípila, Camino Verde, para el Real de San Francisco, Boulevard 2000, acá por San Diego le estamos sintonizando en las diferentes plataformas. Una de ellas es www.tabitaradio.org. También por ahí a la 100.5 FM. Usted que está ahí en sintonía, que va en su carro, que está en su casa, súbala a la radio, comparta para que llegue a más lugares. Una de las plataformas que tenemos es de Facebook, por ahí está Tabita Radio, la página oficial donde usted puede compartir para que llegue a más lugares, tal vez algún conocido. Mire, por ejemplo,
conozco una personita que vive en México y esta personita siempre se mete a las transmisiones y comparte a otros lugares, y si hay más personas ahí en México que están sintonizando la Tabita Radio por medio de esa plataforma, entonces tú puedes apoyarnos de esa manera. Tabita Radio no lo hacemos con ningún lucro, sino es con el alcance y el propósito para las familias de Tijuana, Baja California, México y diferentes lugares. También nos sintonizan mucho por la Baja, también por allá, Ensenada, Pacífico, 5 y 10, también Colonia El Tecolote, por allá está Luz Castro, Edificadores del Reino, Centro Familiar, Edificadores del Reino, también por allá está en Camino Verde, Linaje Escogido, a Mariano Matamoros. Hay diferentes iglesias donde usted está sintonizando la radio, ahí el líder, pastor, ministro de la palabra, servidor del Señor. También estamos en TikTok, Tabita Radio. Bendiciones para todos los tiktokeros que se conectan por medio de esa plataforma. También los bendecimos en esta mañana. Damos gracias a Dios, son nuevas sus misericordias cada mañana. Vemos la luz del sol, ver esta calorcito fuerte. Ya se siente como que el calorcito, pero el aire fresquecito. ¿Y por qué no te conectas conmigo a la oración en esta mañana? El tema de hoy es la oración del justo, pero también vamos a estar orando en esta mañana, pidiéndole la guía al Espíritu de Dios, pidiéndole la dirección, que tome el control aquí en cabina, que su Santo Espíritu se manifieste ahí donde tú te encuentras, que toque tu vida, que ministre tu corazón. Espíritu de Dios, en esta mañana reconocemos, Señor, primeramente que somos faltos delante de ti, Señor, que muchas veces te ofendemos de hecho, de pensamiento, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo en esta mañana, pidiéndote tu guianza, tu sabiduría, tu dirección, tu cobertura, Señor, derribando toda fortaleza que esté operando en los aires, toda oposición contraria, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesucristo, toda palabra de hechicería, toda palabra de santería, Señor, toda estrategia del maligno, Señor, toda influencia demoníaca que esté operando en los aires, toda fortaleza espiritual. Padre, tu palabra en Efesios dice que el espíritu del error, la potestad que opera en los aires, Señor, pero en esta mañana dice tu palabra que hay una armadura que portamos los hijos de Dios para derribar todo argumento y toda acechanza que se manifieste en contra del pueblo, en el nombre de Jesucristo. Y tomamos la palabra de poder, la palabra de autoridad, la palabra de gobierno en el nombre de Jesús, para derribar todo argumento y toda acechanza que se levante en contra del conocimiento de los hijos de Dios. Te pedimos la guianza, la sabiduría en esta mañana para establecer tu reino, tu palabra en los corazones conforme a tu voluntad, Cristo Jesús. Que tu mano de poder se manifieste, ángeles ministradores, ángeles de fuego descendiendo de lo alto, al norte, al sur, al este, al oeste, se manifieste por el poder de tu palabra, Cristo Jesús. Tu presencia, Espíritu de Dios, manifiesta como ese fuego purificador que quema, que arde, que se aviva la llama, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir así una pausa musical y ahorita regresamos con Tabita Radio 100.5 FM. Levanta tus manos. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Diga mi espíritu y mi alma.
Levanta tus manos a los cielos. Saciando mi ser. Hay una unción. Hay una unción ahí cayendo Aleluya. de mí, llenándome, Decláralo. saciando mi ser. Hay una unción. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida Mi vida nunca más será igual. Tu espíritu. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida Mi vida nunca más será Estamos de regreso aquí en Tabita Radio 100.5 FM en esta mañana. No sé, a ver quién anda conectado por ahí en la Tabita Radio. Hoy estamos un poquito, como es de muy de mañana, hoy es lunes y los lunes es como más así, ¿no? Como más tranquilo todo, pero qué hermoso es cuando tú te conectas. Mira, por ahí está la pastora Olivier Villavicencio, Delmi Flores, Pedro Galindo, Dios le bendiga en esta mañana. A cada uno de los que se conectan esta mañana, ahí por medio de las diferentes plataformas, Dios le bendiga, Dios le guarde. Compañera de milicia, guárdame el menudo. Allá está mi compañera de milicia, ¿verdad? Todo con un fin, el trabajar para la obra del Señor, para la gloria y la honra del Padre Celestial sobre ese templo, ¿verdad? Que están ahí trabajando. Y pues bendecimos a cada uno de los oyentes en esta mañana, a cada hermano, a cada oyente que está ahí en sintonía con la 100.5 FM. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa mañana, 11:18. Pues el tema de hoy, Ami Nava, Dios te bendiga, hermosa guerrera del Señor. Dios bendiga a cada guerrero y guerrera que se conecta. Pues el tema de hoy que vamos a hablar un poquito de la oración y del clamor, pero quiero hablarle un poquito ahorita en la mañana de la legalidad en la oración. Sabemos que la oración es una llave que abre la puerta de los cielos, la ventana de los cielos. Sabemos que la oración es comunicación con el Eterno Padre. Sabemos que la palabra nos insta, nos dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? La palabra viviente se hizo carne y caminó sobre esta tierra. Pero nos habla de esa oración, nos habla de esa comunión con su presencia, con el Espíritu Santo. Nos habla de esa relación que tenemos con el Señor, con el Padre, con el Hijo a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, y nadie va al Hijo si no es por medio del Espíritu. La palabra dice que tenemos un intercesor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que intercede por nosotros delante del Padre. Pero hoy quiero hablarte en esta mañana de algo muy importante que habla de la legalidad en el ámbito espiritual, que habla de la dirección a través de la intercesión, a través del clamor, a través de la comunión, a través de la consagración, a través de la obediencia, que nos lleva la oración o la intercesión. Nos lleva a abrir puertas espirituales, a esas puertas de legalidad, de autoridad. Por eso le hablaba al principio, Efesios capítulo 2, vamos a irnos allá a la palabra, Efesios 2, vamos a estar dando ahí lectura. Déjeme nomás lo encuentro porque ahorita que empecé a hablar le voy a dar con la base bíblica para que usted se instruya juntamente conmigo, que muchos me imagino que ya lo han escudriñado, mucho pueblo del Señor, pero qué importante es ahí, ¿verdad?
Espéreme tantito. Bendito Dios, en lugares celestes. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes en Cristo. Si se fija, está haciendo una declaración a través de la palabra. Bendito Dios y Padre, que nos bendijo, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero algo que nos habla ahí, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y está hablando de esa bendición espiritual que viene y opera en nuestras vidas. Y también nos describe aquí Efesios capítulo 2, dice en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la legalidad que tenía el adversario a través del pecado. Dice, y Él os dio a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice la palabra de Dios, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en donde dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Pero también dice en el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que de los demás. Pero dice en el 5, y aún nosotros estando muertos en vuestros pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por la gracia sois salvos. Dice en el 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, escucha, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y habrá una declaración aquí. Primero nos habla del ámbito espiritual, nos habla de la bendición espiritual, nos habla que nos hace sentar en los lugares celestiales, dice aquí la palabra de Dios. En el ámbito espiritual nos dio legalidad de ser hijos, por la gracia sois salvos, por la gracia de Dios. Pero también nos habla del ámbito espiritual. ¿Dónde nos habla del ámbito espiritual? Hoy quiero hablarte de esta legalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no escudriñamos la palabra. Y la Biblia dice que el enemigo opera por medio de la ignorancia, que ignoramos la legalidad que se nos ha entregado como hijos de Dios para tomar la palabra de poder, de autoridad, que es como martillo, dice su palabra, para derribar argumentos, para derribar acechanzas, para derribar estratagemas, artimañas de Satanás. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Se lo voy a estar leyendo desde el 2. Ruego pues que aunque estés presentes, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. Pero dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Está declarando que a través de la obediencia derribamos los argumentos, las artimañas, las estratagemas. Estratagemas, ¿sabes qué significa? Significa algo que está operando en la artimaña de Satanás. La Biblia nos habla
de los argumentos, las acusaciones, el acta de decretos que él tenía. Colosenses nos habla de esa acta de decretos que condenaba a través del pecado, a través de las obras de la carne. Por eso vino la gracia de Dios y la legalidad de la sangre del Cordero a pagar el precio para que los hijos de Dios, cuando clamamos, cuando gemimos en el Espíritu, como describe la palabra de Romanos 8, versículo 26 al 28, donde describe la palabra que el Espíritu mismo intercede por los hijos de Dios, pero hay un entendimiento a través de la palabra y también a través de la revelación de la palabra, para tener esa legalidad en el ámbito espiritual y no usurpar un lugar que no nos corresponde, tomar ese paso de obediencia, tomar esa palabra de la fe, de la gracia, de la misericordia de Dios, pero también tomar la autoridad que se nos dio a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones a través de la palabra, a través de la obediencia, a través del sometimiento, dice la palabra de Dios en Efesios. Someteos pues Santiago 4, le voy a estar leyendo por ahí para que usted vaya anotando las bases bíblicas, porque ahorita me voy a desarrollar un poquito, a desglosarle, pero quiero irme primero con las bases bíblicas para que usted lo anote en su casa, lo escudriñe y le pregunte a Dios. Dice en el Santiago capítulo 4 versículos 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y describe: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Está declarando una palabra. Está diciendo: sométete a Dios, obedece a Dios, sin excusas, sin argumentos, sin altivez de espíritu, con humildad, con obediencia, con templanza, con mansedumbre, con gozo. Que en vez de que sea con tristeza tu quebranto, tu humillación, tu oración, tu clamor, sea con dirección del Espíritu. Porque ahorita hablábamos de las regiones celestes, ahorita estábamos hablando de la potestad del aire, el espíritu de error que operan los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios, que operan los hijos de ira. ¿Cómo operan los hijos de ira? A través de la amargura, a través de la falta de perdón, a través de la usurpación. Acuérdese que Satanás es un usurpador, acuérdese que Satanás es un imitador, quiere imitar lo que pertenece, lo que es santo, lo que es puro. Acuérdense que hay un espíritu que la Biblia nos describe en Hechos capítulo 16, donde nos habla del espíritu de adivinación, que operaba por medio de aquella adivina, que operaba por las vendas mágicas y que aparentemente revelaba al pueblo la condición en la cual se encontraba, pero había un espíritu de rebelión, un espíritu de serpiente operando. ¿Qué es lo que opera? El veneno de serpiente en la amargura, en el rencor, en las ofensas no perdonadas. Cuando nosotros oramos con legalidad, en obediencia, en sometimiento a Dios, en clamor genuino y verdadero, en esa paz, porque Él es nuestro pacificador, Él es la plenitud que lo llena todo. Cuando somos direccionados por el poder de Dios y con la autoridad de Dios, tomamos una legalidad en el ámbito espiritual. Y Satanás lo sabe. Cuando alguien porta legalidad, por eso la Biblia nos dice: vístanse de la armadura de luz, porque la Biblia habla de la luz, del resplandor de la gloria de Dios manifiesta sobre los hijos de Dios. Por eso el Espíritu de Dios, Romanos 8, dice que el Espíritu de Dios da testimonio de los que son sus hijos. ¿Quiere que se lo lea? Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios. Si está ahí conmigo, conéctese, anótele por ahí. A ver, espéreme. Dice, te lo voy a estar leyendo, Romanos 8, pero se lo voy a leer aquí, Romanos 13, 2. De modo, acá lo noté. Dice en el 10, Romanos 13, capítulo 10, el amor no nace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto es conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, escucha, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, describe la palabra. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vuestro del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, no probéis para los deseos de la carne. Escucha, dice, vestíos de las armaduras de luz. Está describiendo cómo debemos de andar vestidos. La Biblia nos enseña ahí en Efesios capítulo 6 y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, donde operan las acechanzas, las fortalezas espirituales, donde operan las deidades, donde operan los principados, los gobernadores. Pero la Biblia describe a la iglesia de Cristo que porta la armadura de luz, que porta la armadura que se les fue asignada, que porta como testimonio que somos hijos de Dios y portamos la luz del evangelio. Resplandecemos en medio de tinieblas, en medio de oscuridad. Y la palabra viviente que habita dentro de nosotros, la palabra de poder, la palabra de autoridad y la palabra de gobierno, derriba los argumentos y toda artimaña. Dice aquí en Romanos capítulo 8, ahora sí, versículo 13, dice: porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se fija? Y dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahí no puede operar el príncipe de la potestad que opera en los aires, el espíritu del error de los hijos de desobediencia, como se lo describía al principio, donde habla Efesios capítulo 2. Sino que los que están en Cristo ya no están en la esclavitud, dice la palabra de Dios, sino que el Espíritu habita en los hijos. Dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo de cierto que ni las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Cuando usted y yo, la palabra de Dios, ahorita que le leía Santiago capítulo 4 versículo 7, dice que si nos sometemos a la voluntad de Dios y nos sujetamos y resguardamos nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra comunión, nuestra búsqueda personal en Él, si tenemos esa comunión, esa dirección, esa guianza, el ancla que es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él nos revela en el ámbito espiritual a través de la oración cómo debemos de orar, cómo debemos de interceder, cómo debemos de pelear, con qué armas Él nos dota a la iglesia y nos prepara y nos capacita para la manifestación del poder de su gloria, pero también nos revela las estrategias del enemigo, las acechanzas, las redes ocultas que lanza, las influencias, cómo están operando, y también nos revela cómo derribarlas a través de la palabra. Porque cuando nosotros oramos a través de la palabra, nosotros estamos ejerciendo lo que habla Efesios capítulo 16, versículo 17, ¿quiere irse conmigo ahí? A la palabra de Dios. Es algo que usted y yo tenemos ahí direccionados por la palabra de Dios, porque escrito está en su palabra. Y nos habla de ese poder, de esa autoridad, de ese gobierno que usted y yo tenemos. Pero tenemos que tener esa dirección y esa revelación para poder derribar. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra. Tomamos la espada y con eso derribamos. ¿Con qué derribamos? 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted y yo tenemos un compromiso: interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros,
tomar la armadura, tomar la posición de guerreros, guiados por el Espíritu de Dios, bajo la autoridad y bajo el gobierno de Dios, sometiéndonos a Dios para derribar. Ok, usted que me está hablando, Carla, por así decirlo, sierva, hermana, pastora, ministra, como usted considere. ¿Cómo es que opera el enemigo entonces para tomar legalidad? Le tengo una respuesta. Toma legalidad cuando se abren puertas espirituales y hay anatema dentro. Anatema de fornicación, anatema de adulterio, mentira, hurto. ¿Cómo es que opera la gran ramera? Apocalipsis nos habla. Capítulo 2. Y el Señor le dice a la iglesia, tengo algo contra ti, que has dejado que la que se dice profetiza, Jezabel, profetice y seduzca a mis hijos a la fornicación. Adulterar en el ámbito espiritual. A traer anatema, pan inmundo al altar. A quebrantar leyes espirituales. A quebrantar lo establecido por el orden de Dios. A llevar un desorden. ¿Cómo pues tú me vas a describir? Yo le voy a decir algo. La Biblia a mí me enseña del orden. La Biblia a mí me enseña del matrimonio. La Biblia a mí me enseña del adulterio. La Biblia a mí me enseña de los ministros de la palabra. La Biblia a mí me enseña de los pastores, de los líderes, de los ujieres, de los adoradores, de los sacerdotes. Pero si yo vivo una vida desordenada espiritual, una vida desordenada en el área sexual, y luego me paro a querer derribar, a querer enseñar, pero traigo anatema atrás, traigo pecado oculto, traigo un desorden sexual, traigo mentira, traigo engaño, hurto, robo, miento, y luego me paro en el altar a querer enseñar al pueblo, a querer instruir al pueblo, traigo anatema al altar. Por eso es que hay manifestaciones operando espirituales, Satanás. Porque tiene autoridad y tiene legalidad. Porque las puertas se abren espiritualmente. Y están abiertas. Y Satanás lo sabe. Por eso acusa. Por eso se llama acusador, el opositor. El que se opone al propósito y al plan de Dios en los hijos. Y aún en los desobedientes. Aún en los que vienen con pan inmundo al altar. Hasta hacer súplicas o ruegos cuando están desalineados y están usurpando lugar o están queriendo tomar una legalidad que no se han santificado y se han consagrado y se han limpiado. Y llevan el corazón contaminado y dicen, acabo, Dios me perdona, hago el pecado hoy, fornico hoy, miento hoy, robo hoy, engaño hoy y mañana voy al altar como si nada, doblo mis rodillas, me echo 3 lagrimitas y le pido perdón a Dios, pero realmente no estoy arrepentido de corazón, porque quiero hacer la obra para Dios, porque quiero que más almas escuchen la voz de Dios, pero mi vida, ¿cómo está? Y entonces decimos, no pasa nada, pero en el ámbito espiritual déjame decirte que sí sucede. Hay una legalidad, hay un anatema. Y hay una puerta espiritual abierta. Entonces dice, ok, un ejemplo. Vamos a la palabra. ¿Se fueron los amenes? ¿Y seguimos aquí o ya se fueron? Mire, le voy a decir algo acá. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Está aquí. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Hacer morir pues la terrenal en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está diciendo, hay desobediencia en la avaricia, hay desobediencia en donde, en la fornicación, en las impurezas, en el desorden, en los malos deseos, en la idolatría, dice la palabra de Dios. En los cuales, dice en el versículo 7, anduvisteis en otros, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos, pero ahora dejar vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno, dice la palabra de Dios. Tú estás diciendo, despójate de lo viejo, renuévate lo nuevo, para que puedas introducirte y someterte. Y cuando tú vengas al clamor, a la dirección, a presentarte delante de Dios, vas a tener esa legalidad espiritual. Pero si no hay esa legalidad espiritual, si no hay ese orden, si no hay, ¿cómo pues podemos echar al adversario si nosotros mismos tenemos esa puerta espiritual abierta, esa legalidad abierta, esa atadura, esa ligadura espiritual, ese desorden espiritual? Y Dios extiende su misericordia y dice, les he hablado para que se arrepientan, dice la palabra de Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Y les he dado la oportunidad para que se arrepientan, pero no se han querido arrepentir, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. ¿Qué se hacía en la sinagoga? En la sinagoga van, toman la Biblia y abren la lectura. Enseñan, instruyen. Representa, tipifica el templo, la palabra viviente. ¿Qué hizo Jesús cuando se paró y describió? Por cuanto me ha ungido Jehová. Y él dijo, hoy se ha cumplido la escritura. Pero aquí, ¿qué dice? Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Espíritu de Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tibieza en el pueblo. Porque Dios quiere firmeza en nosotros y arrepentimiento y rendición y hablar la verdad y vivir la verdad. No vivir en hipocresías, ni en apariencias, ni en maquillando las cosas cuando vivimos una vida desordenada. Cuando vivimos una vida de mentira. Cuando adulteramos. Por eso el Señor le habla de la gran ramera, de la gran Babilonia, de las iniquidades de la que se sienta y siente que tiene marido, dice, pero el cáliz está adentro. La inmundicia, el corrompimiento, el pecado, la avaricia, la idolatría, la hechicería, el desorden sexual, la seducción, la mentira, el engaño, la incredulidad, la falacia, la apostasía, que se viste, que se sienta, que seduce, que lleva al pueblo a adorar, a caer en idolatría, en ídolos paganos, en deidades, en mortandad, en muerte, en corrompimiento, en destrucción, en desolación, dice la palabra de Dios, en desnudez, en vergüenza. Lo dice aquí, ¿dónde? Mi alma te alaba, Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, 17. Por cuanto eres tibio y no frío, 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y con vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. No tiene visión, no tiene revelación. Está ciego, sin entendimiento. Su entendimiento está embotado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra de Dios. Está describiendo cuando hay corrompimiento dentro del mismo pueblo. Está hablando de cuando usted y yo venimos al altar de Dios. Está hablando, por eso la Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ponte a cuentas antes de llegar al altar.
Pero ¿qué nos describe la Biblia? La Biblia nos habla de un orden. Nos habla el orden dentro del matrimonio, iglesia, pueblo de Dios. Nos habla de la legalidad en el ámbito espiritual. Hace rato me decían un sueño. Y sabe algo, Dios me ministró una palabra de que los ministros teníamos que ir al altar a quebrantarnos por todo lo que está aconteciendo en el mismo pueblo. Hoy vengo a hablarle de una reflexión de cómo debemos la iglesia de orar, pero también debemos de entender que hay una legalidad por todo el anatema que está aconteciendo en el altar. ¿Por qué? Porque muchos dentro del altar adorando, pero sin pasión, enfriamiento espiritual, sin oración, sin ayuno, sin búsqueda verdadera, genuina, solamente porque tocan bonito los instrumentos, solamente porque ya se saben las canciones, pero ¿cómo está la condición de su vida espiritual? Ministros dentro del altar operando en el talento, operando en el don, pero sin frutos del espíritu, con orgullo, con altivez de espíritu, con soberbia, con vanagloria. El mismo pueblo haciendo ídolos en su corazón, siguiendo con influencias del hombre, adorando al hombre, idolatrando al hombre. Mientras el hombre se está perdiendo porque se está jactando en su vanidad de los seguidores. En un afán, en un desorden, en un enfriamiento espiritual, en un descuido espiritual, en una manipulación. Y todo eso está operando. Y aunque no le ponga ahí amén, es verdad, es cierto, no, hay muchas cosas que están desordenadas dentro del altar. Mucho enfriamiento, mucho contristar al Espíritu de Dios. Y me decían, te miraba triste. Sí, porque el Señor me hablaba de esa condición del pueblo. Y ¿sabe qué me decía? Ponte y párate en la brecha por todas las iglesias de Tijuana, por todos los ministros, porque viene un sacudir como el árbol va a ser sacudido. Los ministerios de Tijuana van a ser sacudidos, y se lo digo desde aquí, desde Tabita Radio. Hay mucho ministerio que viene a sacudir, mucho adorador levita que adoraba en espíritu y en verdad, que hoy está abajo del altar porque ha sido lastimado, porque ha sido lacerado, porque ha sido traicionado, porque ha sido menospreciado, porque han dañado a la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios con la lengua filosa, venenosa, que a veces han sido esos mutiladores, como describe la palabra en Efesios capítulo 3, los perros mutiladores que vienen y mutilan el mismo cuerpo de Cristo, ese espíritu mutilador que opera en medio del pueblo, porque la iglesia ha dejado de orar, ha dejado de buscar la presencia de Dios, ha contristado mucho la presencia de Dios con sus hechos, con sus acciones, con el corrompimiento, con la dureza del corazón y con la falta de búsqueda, con la tibieza espiritual. Alaba a Jehová. Y el Padre me hablaba, párate a orar por los ministros y por ti misma, porque viene un sacudir sobre el pueblo de Tijuana. Y hay mucho pueblo que está más enfocado en tantas cosas rutinarias, patrones, afanes, hábitos, protocolos, pero no en lo que es la importancia, la búsqueda y la resistencia a las tentaciones y a las obras de la carne, pero lo primordial, la humillación y el quebranto delante de la presencia del eterno Dios de justicia. Y se han olvidado de ese principio de su primer amor, se han olvidado de esa llanura del Espíritu de Dios y se han conformado a las sequías y a la esterilidad. A ser como esas higueras reverdecidas y frondosas, pero sin fruto. Y Dios no viene por una higuera reverdecida nada más, porque acuérdese que esa higuera reverdecida la maldijo y se secó. Juan el Bautista dice, el hacha ya está puesta y todo árbol que no produce fruto va a ser talado, va a ser arrancado, va a ser quitado. Hay una gracia y una misericordia de Dios. Si hay amor por las almas, hay amor por sus hijos, hay amor por el pueblo de Dios. Claro, Él pagó el precio en la cruz del Calvario, pero Él está hablando a la iglesia, vuélvete a la consagración, vuélvete al primer amor, vuélvete al alineamiento, quítate este desorden que vives, quítate ese adulterio, esa mentira. Mujer que está casada con el marido de otra, varón que está casado con la mujer de otro, arrepiéntete. Porque eso no hay justificación delante de la presencia de Dios. Puedes ministrar la palabra, puedes hablar muy bonito, pero si no hay arrepentimiento y no hay orden en tu vida espiritual, Dios te lo va a demandar, porque escrito está en su palabra. Y dice la palabra que Él va a venir y se va a cumplir todo hasta el punto, la coma que está escrito en la palabra de Dios. Y Dios está hablando al orden a la iglesia. Y puede haber mucho conocimiento de la palabra y puede servir a Dios todo lo que tú quieras.
Pero si no hay alineamiento y no hay orden y no hay santidad, sin santidad nadie mirará al Señor, dice la palabra de Dios. Y Dios está hablando a un orden, a un alineamiento, a un sometimiento, a una obediencia y a una búsqueda, una genuina búsqueda verdadera. En oración, en quebranto, en humillación, en clamor, en gemir en el Espíritu, dice la palabra de Dios. Por eso dice, quítese de vosotros las obras viejas de la carne. Tu vieja naturaleza, donde operabas antes en la desobediencia, en la rebeldía, en la ignorancia, en la incredulidad, en los argumentos, cuando pecabas deliberadamente, pero no había ese quebranto, no había ese conocimiento de la palabra. Ahora no puedes ignorar cuando ya tienes conocimiento de la palabra y seguir pecando deliberadamente, porque dice la palabra es que Él no va a tomar por inocente al culpable. Aquel que peca deliberadamente y aún ofende la presencia de Dios y pareciera que no sucede nada, pareciera que nadie se da cuenta, pero en el ámbito espiritual está el acusador, el opositor, está el que está acusando delante del trono de la gracia, delante de la corte celestial, como dice la palabra de Dios en Job, que le dijo, ¿de dónde vienes? De arar la tierra y de andar por ella. ¿Está aquí? Creo que ya se fueron. Pero bueno, gloria a Dios. Pero es una realidad. Vamos a ir a una pausa musical porque ya son las 11:51, pero ahorita regresamos. Esto es Davita Radio 100.5 FM. No se desconecte, quédese con nosotros. Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, Espíritu de Dios. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia
Ya estamos de regreso y por ejemplo aquí nos insta la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo... Me fui. 3, voy a estar leyendo ahí del 3 al 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela al obispado o una buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, dice la palabra de Dios. Si se fija ahí, dice marido de una sola mujer. ¿A qué se refiere con el adulterio y la fornicación, hermana? A esta palabra sé que va a ser confrontativa y fuerte y a lo mejor a algunos les va a agradar, a lo mejor algunos sí, algunos no, algunos van a concordar conmigo, algunos no, algunos sí, pero le voy a decir algo. Cuando alguien ya toma un liderazgo, juntamente con su esposa, con su ayuda idónea, le voy a hablar del ámbito espiritual. La Biblia habla de la inmoralidad sexual. La Biblia habla de que, dice la palabra de Dios en Génesis, que el hombre fue creado del polvo. Y dice que la mujer fue tomada de la costilla, ¿verdad? Y dice que la hizo ayuda idónea. Idónea significa auxiliar, ayuda, soporte, su pareja. Entonces, si ya está dentro del evangelio, ya tiene el conocimiento de la palabra, ya tomó el liderazgo, ya tomó el sacerdocio, ya fue ungido con su esposa, ya fue ungido él para llevar a cargo una administración, para llevar a cargo un liderazgo. ¿Verdad que sí? Entonces, si hay una separación, dice que se vuelva a reconciliar, la palabra dice, pero no dice que vaya y tome otra mujer. Porque la Biblia nos habla, esta palabra se va a oír fuerte, pero la Biblia nos habla que el hombre y la mujer se hacen uno solo en la intimidad. Se vuelven uno solo porque son uno solo, dice la palabra. El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirán y serán uno solo. Pero ¿qué sucede cuando ese hombre se desliga de la que era uno solo y se liga a otra que no es el uno solo? Adultera espiritualmente, fornica espiritualmente y toma la semilla a la mujer y se vuelve a uno solo, dice la palabra de Dios. ¿Está aquí? Entonces dígame, si no hay desorden ahí. Hay desorden. Claro, la Biblia nos habla de la viudez. Claro que sí nos habla de la viudez. Pero la Biblia nos habla de un orden. Por eso es que muchas veces los ministros no portan esa autoridad. Porque no hay una legalidad en el ámbito espiritual. Porque están adulterando la palabra de Dios. A lo mejor me van a decir sí, a lo mejor me van a decir no. Pero si usted se va a la Biblia está establecido. Y si la persona saca a la esposa y mete a otra mujer para que juntamente ministren, su ayuda idónea es la que dejó. La Biblia a mí me enseña, perdona las ofensas. Porque si no puedes perdonar al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Hay que perdonar las ofensas. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que ponerse a cuentas con Dios. Escrito está en su palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y estas palabras son confrontativas, iglesia, pueblo de Dios, amigo oyente. Pero hoy en la mañana meditaba que es la consagración, que es la santidad, que es el buscar al Señor con oración y con ruego y con súplica, pero también en el Espíritu, que es el orden de Dios dentro del matrimonio, dentro del ministerio, dentro del liderazgo, dentro de la autoridad de Dios y del gobierno de Dios. Y cómo opera Satanás, cómo opera el espíritu del engaño, cómo opera el espíritu de la mentira, cómo opera el espíritu de confusión. La misma palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Aún el mismo que tiene el conocimiento de la palabra, si no se pone a cuentas con Dios, si no hay un alineamiento y no se arrepiente y se contamina, se corrompe, se va a perder. No porque Dios no le dé la oportunidad, porque la oportunidad está, pero el mismo Señor dice, arrepentíos, convertíos a mí, acercarse a mí, quita la doble tibieza, quita el doble ánimo, quita la mentira, quita el engaño de ti mismo. Escrito está en su palabra. Que nos queramos justificar con nuestra humanidad y con las obras que hacemos sobre la tierra, eso es muy punto y aparte, pero la Biblia está escrito en su palabra. Y la Biblia no miente. La palabra de Dios nos insta, nos enseña, nos confronta, nos habla. Y está escrito en su palabra. Por eso la palabra nos insta y nos dice, ordenaos.
convertíos a mí, arrepentíos, dar frutos de arrepentimiento. Hay un orden establecido por Dios. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero la Biblia nos habla de las ataduras espirituales. La Biblia nos habla de la mentira, la Biblia nos habla del engaño, de los errores, de las falacias, de la idolatría, de la confusión, del pecado oculto, de la mentira, del desorden dentro del mismo pueblo de Dios. Escrito está en su palabra. Yo no estoy aquí para acusar a nadie, para condenar a nadie. Yo nomás le estoy instando lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo no soy un juez, yo soy una servidora como usted. Y yo también le fallo a Dios como usted le falla. Pero hoy este fue el consejo que Dios trajo. Vámonos a las escrituras. Vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra. Génesis lo dice. Y se unirán y serán una sola carne. Pero ¿qué sucede cuando yo me desuno de esa carne y voy y me junto con otra carne que no es la mía? Voy y tomo la costilla que no es la mía, porque creo que aquí voy a entrar. Pero en el ámbito espiritual, ¿qué dice la palabra? Ataduras espirituales, ligaduras espirituales, desorden. Y Dios nos habla, ¿qué? Al orden, porque el Dios es un Dios de orden, nuestro Dios. En Génesis habla cómo Él fue cada día haciendo la creación, cómo Él fue tomándose el tiempo con orden. ¿Por qué Dios nos habla de la disciplina? ¿Por qué Dios nos habla de la obediencia? ¿Por qué Dios nos habla de la sujeción? Hablaban algo ahorita ahí, comentaban un mensaje de congregarnos. ¿Por qué no hay levitas en el altar? Porque muchas veces hay desorden en el altar. ¿Y qué hacen los pastores, los líderes, los ministros? Bajan a los servidores y dicen, hasta que no se ordene va a poder estar ahí en el altar. Pero no es para estar con el dedo acusador o juzgando, señalando, mirando la paja al hermano cuando nosotros traemos una viga. Es ir a Dios y preguntarle, Dios, ¿qué tanto lo que esa mujer está hablando en la radio yo estoy viviendo? ¿O qué desorden yo estoy viviendo para yo venirme a poner a cuentas contigo? La Biblia nos habla de la mujer extraña, cómo seduce al hombre, cómo seduce a la mujer, cómo se contamina el mismo cuerpo y cómo muchas veces la mentalidad, el desorden sexual, cómo muchas veces viene operando la lascivia, la lujuria, cómo viene operando la mentira, el engaño, cómo viene operando la fornicación, el adulterio, cómo viene operando dentro del mismo pueblo el corrompimiento y la corrupción. Y lo peor del caso que muchas veces lo sabemos y somos permisivas, lo permitimos, decimos no pasa nada, aquí no sucede nada, acá está en lo oculto, nadie lo ve. Aún a veces los ministros lo ven y no dicen nada. Y es ahí el desorden. Y es el anatema que está en lo oculto. Por eso la Biblia dice, limpiaos las manos, arrepentíos, doble ánimo, porque ese es un doble ánimo. Hoy está fuerte la palabra, ¿verdad que sí? Pero es necesaria. Es necesaria la iglesia, la palabra de Dios nos está hablando, estamos en los últimos tiempos. Yo tengo días que el Señor me viene ministrando esto, viene un sacudir sobre la iglesia. Viene un sacudir sobre los ministerios de Tijuana. Va a ser sacudido el árbol. ¿Sabes? Sí se fija cuando aran. ¿Verdad que sí? El cernidor. Va a pasar el cernidor sobre los ministerios de aquí de Tijuana. Si mira el cernidor cuando se cirne, se echa la arena, ¿verdad? Si ha visto, va el cernidor. Viene cernidor para Tijuana. Y necesitamos la iglesia, los hijos de Dios, pararnos en la brecha, orar los unos por los otros y orar por los ministerios. Y si usted está enojado con un ministerio y si usted no acepta a alguien, perdone, arrepiéntase, póngase a cuentas y busque al Señor. Busquemos al Señor, dijo el otro. Y alineémonos todos, porque aquí somos todos, aquí no nomás son unos cuantos, todos. Pero si tú quieres llevar un ministerio, cuando en realidad no estás casado, no estás en orden, estás fornicando, estás mintiendo, estás adulterando, estás robando. Haces promesas y no cumples. Y dices que llevas un ministerio, arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Porque Dios nos habla de arrepentimiento. Dios nos habla de orden. Dios nos habla que no se descubra nuestra vergüenza y nuestra desnudez, nuestra suciedad, la basura que traemos oculta ahí. Hay que sacarla, hay que limpiarnos, porque un ministerio no te va a salvar, un talento, un don no te va a salvar, te salva la gracia y la misericordia de Dios y los frutos de arrepentimiento y que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Dios, que nos alineemos con Dios, que dejemos a un lado la religiosidad y la mentira y la hipocresía,
Que dejemos a un lado el chisme, la murmuración en contra de los líderes, de los ministros, y que nos ordenemos, que dejemos esa lepra espiritual a un lado, que dejemos de andar de contenciosos peleándonos los unos a los otros, que dejemos a un lado los celos y las envidias y la competitividad, porque Dios está pidiendo un orden dentro del mismo pueblo de Dios, y arrepentimiento y alineamiento en oración, para que cuando usted y yo vengamos a la oración, nuestras oraciones sean contestadas. Si estamos de contenciosas como esposas y luego venimos a la oración delante de la presencia de Dios, ¿usted cree que Dios va? La Biblia ahí habla en Pedro también, y habla de que si usted y yo andamos de contenciosos y luego venimos a la oración, esas oraciones no son contestadas por nuestra vida desordenada. No, ¿por qué? Porque hay altivez de espíritu, porque hay arrogancia, porque hay orgullo, porque hay soberbia. Porque fue lanzado Satanás por soberbio, por orgulloso, por altivo de espíritu, por envidioso, por celoso, por competitivo, por querer algo que no le pertenecía. Hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Padre Celestial, hay que alinearnos, hay que limpiarnos nuestras vestimentas, hay que buscarle en oración, una oración verdadera, pero también en convertimiento y en obediencia y en sometimiento y en orden, como está establecido en su palabra. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, a señalar a nadie, pero yo le vengo a hablar de parte del cielo. Hay que alinearnos como iglesia, como pueblo de Dios. Hay que echar fuera todo el pecado, hay que echar fuera toda la inmundicia, el corrompimiento, hay que echar fuera toda la vieja naturaleza, y hay que alinearnos como pueblo de Dios, porque Dios está pidiendo al pueblo consagración. Dice la palabra de Dios que Él nos pide santidad porque Él es 3 veces santo. Mire, aquí lo dice en Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestras ignorancia. Dice en el 15, sino como aquel que os llamado santos, ser también vosotros santos toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santos. 17, si invocáis por el Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, dice la palabra de Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que estemos sobre esta tierra, caminando como peregrinos, como hijos de Dios, alineamiento en oración, en búsqueda genuina y verdadera, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscando su rostro, buscando su presencia. Qué tremendo es cuando el Señor viene y nos habla como pueblo de Dios. Alineamiento, búsqueda genuina y verdadera, pero también arrepentimiento y orden. No podemos andar insujetos, sin congregarnos, brincando de aquí para allá como cabritas sin pastor, desordenados, enjuiciosos, religiosos, y como si nada pasa. Acá no sucede nada, pero sabe, la misma Biblia dice: hay vergüenza, hay desnudez, hay suciedad. Te ensuciaste, límpiate. Pecaste, arrepiéntate, ponte a cuentas, nada más. Tenemos que ponernos a cuentas. Si le hemos fallado a Dios, si andamos de contenciosos, si andamos de peleoneros, hay que arrepentirnos. Si dices un falso testimonio, arrepiéntete. Si mentiste, arrepiéntete, porque dice que Satanás es el padre de la mentira. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Si fornicaste, arrepiéntete ya. Si estás mirando pornografía, arrepiéntete. Si estás desordenado sexualmente, arrepiéntete. Porque dice la palabra de Dios que ¿qué tiene que ver el templo que es del Espíritu Santo con el espíritu de Beliat? Con la ramera, con el adulterio, con la seducción, con la mentira. Dice que el que peca contra su propio cuerpo, el que peca, dice, el que se vive una vida desordenada en su cuerpo y se peca contra su propio cuerpo. La Biblia está establecido que somos el templo del Espíritu Santo. Hoy le estoy trayendo esta palabra de parte del cielo. Yo sé que es una palabra fuerte, pero sabe, Dios quiere sinceridad en el pueblo. Dios quiere orden. Dios quiere sometimiento en todos nosotros. No nada más en usted, también en mí. Esta palabra no nomás es para usted, es para mí también. Dios ya no quiere tanta palabrería. Dios lo que quiere es sometimiento y obediencia en oración, en sometimiento, en humildad, en quebranto, en búsqueda, en alineamiento, en viviendo la aflicción, pero permanecer en la fe, constantes en la oración, dice la palabra de Dios. Vigilantes como atalayas, discerniendo los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos,
donde está habiendo mucho desorden, sí, pero que usted y yo nos hallen ahí buscando su rostro, limpiando nuestras vestimentas de toda suciedad, de toda inmundicia, que limpie nuestros ojos con colirio, que abra nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas, para venir al arrepentimiento, para venir al orden delante de la presencia de Dios, para dar frutos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide, oración. La oración es la comunión. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere hablar con nosotros si nunca tenemos el tiempo para orar, para ayunar, para leer la palabra? Si no escudriñamos las escrituras, ¿cómo vamos a saber lo que Dios está pidiendo de la iglesia si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a menguar en esta carnota si no ayunamos? ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios si no oramos? Solamente oramos, pero nada más pasamos pide, pero ¿cuándo hablamos con Dios? Cuando nos sentamos en la silla a escuchar que Dios nos hable a nosotros, que quiere decirnos a nosotros. Muchas veces por eso está contristado el Espíritu Santo. Por la desobediencia, por ignorarlo, por no escucharlo, por hacer nuestra sagrada voluntad. Y después decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, úsame, bendíceme. Ahí estamos como los becerritos nomás, me. Dios está pidiendo a su iglesia que nos sentemos a escucharlo a Él. Y lo busquemos por quién es Él. Alábale. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Ya son las 12:12. ¿Hay algún mensajito por ahí, Doris? No, ahí está muy silencio el chat hoy, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué será? Bueno, pues vamos a orar en esta mañana, dando gracias a Dios a todos los que se conectaron por ahí, por las diferentes plataformas. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él obrando en nosotros. Padre, te pedimos perdón por toda falta, por toda ofensa, por toda desobediencia que hacemos muchas veces, Señor, por todo lo que permitimos, aún en nosotros mismos, Señor, por todo aquello que llevamos delante de tu presencia, que ofende tu presencia, o que muchas veces la contrista, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, no siendo solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, a buscar esa relación contigo en oración, en búsqueda genuina y verdadera, en ese clamor, en ese entendimiento en el Espíritu, Señor. Padre, perdónanos, Señor, cubre toda vergüenza, toda desnudez que traigamos delante de ti, Señor, cúbrenos, Señor. Padre, sabemos, Señor, que somos faltos, Señor, sabemos que te ofendemos de hecho, de pensamiento, Señor. Te pedimos que extiendas tu gracia, tu misericordia sobre nosotros y perdones toda rebelión, toda ofensa, Señor. Lava nuestro corazón, limpia nuestras manos si están sucias, Señor. Lávalas, Padre, en esta mañana. Lava nuestros ojos, nuestros oídos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, saca todo lo que esté estorbando nuestra vida, si hay ira, si hay enojo, falta de perdón, rencor, Padre, si hay una palabra deshonesta en nuestro labios, inmunda, límpianos de todo pecado, de toda inmundicia, Señor, perdónanos toda rebelión, toda falta, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos a perseverar, Padre, ayúdanos a que el pueblo de Tijuana, Señor, estemos despiertos, estemos alertas, estemos preparados para tu venida, Señor, estemos santificados en tu nombre, Cristo Jesús. Yo te pido por cada ministerio, por cada líder, por cada ministro de la palabra, por cada servidor, Señor, tuyo, por cada siervo, por cada sierva, Señor, tú los conoces a cada uno, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a vivir realmente una relación contigo, no una religión, Señor, ayúdanos a consagrarnos para ti y amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, Padre, a ponerte a ti en primer lugar, Señor, soltar toda idolatría que haya en el corazón, toda palabra deshonesta, toda palabra de mentira, Señor, y vivir el evangelio como tú quieres que lo vivamos, en espíritu y en verdad, Señor, ayúdanos a perseverar y a ser unánimes los unos a los otros, unificados en el poder de tu palabra. Quita toda mutilación que esté operando, quita toda opresión que esté operando en los aires, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, Cristo Jesús, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa tarde, ya a las 12:15. Nos despedimos de ustedes, más nunca de la presencia del Señor. Que tenga un día bendecido, lunes, inicio de semana. Abracitos a todos los que se conectaron por medio de las diferentes plataformas. Cada comentario, petición de oración, estaremos orando por ellos. Que tengan un excelente y bendecido día. Bendiciones. Desde Tijuana para todo el mundo. Escúchanos en